Voy a comenzar con la grabación. Ya, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Medio, medio. Yep. a medias. Bueno, voy a apagar la cámara ya después. Bueno, entonces, recuerden, la semana pasada estábamos viendo qué tema. ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que estábamos viendo las semanas pasadas? De crear las leyes. Sí. ¿Y cómo se llama ese Las leyes, compendio? Paula. ¿Cómo se llama el compendio donde está registrado? ¿No? ¿Ni idea? Profe, ¿me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo se llama ese libro donde están registradas las leyes de un país? Ese compendio. La Constitución. Constitución. Exactamente, la constitución política de un país. Recuerden que en Colombia se han desarrollado varias constituciones, ¿verdad? Por lo menos una cantidad de 7, mínimo. Porque recuerden que, por ejemplo, durante algunos años, varios países declararon constituciones, varias ciudades, diré, varias ciudades dentro de Colombia declararon ¿cómo decirlo? Su independencia política y económica y crearon constituciones individuales. ¿Eso se puede hacer? Sí, en un estado federal. Y el problema de tener varias constituciones es que es como declarar que son países independientes. Por eso debería existir una sola constitución como factor unificador. Todas las leyes para todas las personas del mismo país. Ahora, el tema que vamos a iniciar esta semana se encuentra vinculado a la Constitución debido a que es fundamental según lo que dice la Constitución colombiana. Para la Constitución colombiana actual, la participación ciudadana es un valor fundamental. En general, la Constitución de 1991 se funda o se desarrolla bajo dos premisas fundamentales. La primera de ellas es lograr y mantener la paz. Recuerden que durante finales del siglo XX en Colombia habían varios actores que generaban conflictos. Por ejemplo, ¿cuáles actores se les ocurren a final del siglo XX? Es decir, lo que es 1950 en adelante. ¿Qué actores estaban ahí? ¿Qué grupos? Aparte del ejército, ¿qué grupos conocen? O sea, grupos, digamos, las FARC, ¿no? O Exactamente. paramilitares. Exacto. Ahí van dos. Las FARC, o mejor dicho, los grupos guerrilleros, los paramilitares. Esos eran dos de los principales grupos armados en contra de la ley que había en Colombia a final del siglo XX, pero falta uno, que fue muy popular y que se hizo popular actualmente y que de vez en cuando le sacan telenovelas. Pablo Escobar. Exacto, y Pablo Escobar, ¿qué era? El cartel de Medellín. Narcotraficante. Exactamente. Los narcotraficantes. Esos eran los tres grupos más importantes en contra del Estado colombiano. Obviamente después encontramos a lo que es el ejército y la policía que hacen parte del Estado colombiano y que también tienen que ver en el conflicto. Por ejemplo, pues cuando vean esta parte de la historia de Colombia, hay que recordar que también el Estado colombiano fue uno de los victimarios de esa época. Se sabe, por ejemplo, que el combate en contra de los paramilitares era menor. El ejército atacaba con menor gravedad a los paramilitares. También se sabe que se vinculaban a los paramilitares porque cuando ocurría una masacre en un pueblo,
Curiosamente, el ejército no llegaba sino hasta 1 hora después de que ya había acabado. Curiosamente, por pura coincidencia. También se encuentran registros de que incluso se cruzaban los paramilitares y el ejército en el camino y se saludaran como si no pasara nada. Se sabe que, por lo tanto, el ejército también fue victimario. Hay que recordar, por ejemplo, el caso de durante la presidencia de Uribe de los falsos positivos, jóvenes de escasos recursos que fueron utilizados como chivos expiatorios para obtener mayores beneficios por parte de los militares. Eran simplemente personas que se les habían prometido mayor estabilidad social y económica, y el ejército, bajo la premisa de que el que mayores bajas trajera, es decir, el que más números de bajas de criminales tuviera, mayores beneficios económicos se le iban a conceder. Por eso los militares recurrieron a esa dinámica, porque básicamente era una política de Estado traer culpables, criminales, para decir que el Estado colombiano estaba haciendo algo. Y después el ejército recurrió a esa táctica, utilizar gente de bajos recursos, matarla y de esa manera obtener los beneficios económicos. ¿Cómo los descubrieron? Pues porque no eran muy listos los que lo hacían. Para empezar, a veces tomaban gente que tenían pues limitaciones físicas y mentales. O incluso ya el chiste más recurrente y... Bueno, esperen un segundo. Bueno, entonces, bueno, les estaba contando lo de los paramilitares y cómo fue que los descubrieron, pues de muchas maneras. Lo de los falsos positivos se descubrió de muchas maneras muy variadas. Una de las más tontas y la que se ha convertido en un chiste nacional era que al momento de vestirlos como guerrilleros, les ponían a veces 2 botas del mismo pie, es decir, 2 botas izquierdas fue la más recurrente. Sí, no hay mucha inteligencia detrás de esas dinámicas, ¿no? Es decir, pues contradictorio que alguien se ponga las botas así. Además, también habían otros casos, como por ejemplo, los uniformes no tenían ninguna marca de una bala, es decir, no había sido penetrada la bala con el uniforme. Y les ponían el uniforme tal cual. Entonces la bala traspasó el uniforme y le dio a la persona. Tampoco tenía mucha lógica. Pero bueno, son cosas que ocurrieron en Colombia y que pues es posible que vuelvan a ocurrir si la gente no aprende de lo que pasó antes. Pero bueno, por eso la Constitución de 1991 declara enfáticamente que esa Constitución debe ser para lograr y mantener la paz en Colombia, porque ese periodo en Colombia fue demasiado conflictivo y generó muchas víctimas a nivel nacional, no solo dentro del ejército, sino a la misma población civil. Recordemos, por ejemplo, el caso de Pablo Escobar y su dinámica de los carros bomba. Eso no buscaba dañar al Estado colombiano, como si, por ejemplo, atacar ejército o a los mismos policías, que si busca un daño hacia la institución estatal. Atacar a la población no busca un daño a la institución estatal, sino a ocasionar una política del terror. ¿O estás de acuerdo con nosotros o simplemente te exterminamos? Por eso fue una época donde varios derechos humanos se violaron, porque según las leyes de la guerra, porque incluso la guerra tiene leyes, atacar a la población civil es uno de los mayores crímenes durante los conflictos armados. ¿Listo? Pero bueno, el otro fundamento de la Constitución es el garantizar la participación ciudadana. Y este es el que nos ocupa. Según la Constitución de 1991, para que en Colombia haya una democracia adecuada, la participación ciudadana debe ser una constante.
Pero bueno, antes de seguir con lo que es, hay que preguntar, ¿qué entienden ustedes por participación ciudadana? ¿Qué significará eso? No sé, que como que la ciudad opine, la ciudadanía opine acerca de lo que sucede, no sé, pienso yo que en cuanto a las votaciones, o sí, como opinar acerca de lo que está sucediendo en el país o pues donde sea que estén. Exactamente, eso es la participación ciudadana. Básicamente la participación ciudadana es participar del proceso político y democrático. ¿Por qué limitado a la participación política? Porque es a eso lo que se refiere este concepto. Recordemos que participación es, por ejemplo, cuando pues aquí participan en clase. En general, el proceso de participación es dar opinión, pero cuando se agrega el concepto de ciudadanía, se refiere al ejercicio de la práctica política. Y como ya has dicho, Paula, efectivamente, el voto es la forma más básica de participación ciudadana. Cuando una persona vota, está participando dentro de la democracia de su país. Esa es la participación ciudadana. Por lo tanto, se refiere a toda acción política realizada por la población común. Eso es fundamental comprenderlo. Es una población común, quiere decir que no hace parte de las estructuras de la institución directa de gobierno. Es decir, no es un ministro, no es un juez, no hace parte del ejército. Es una persona común y corriente la que puede ejercer su participación ciudadana. Es una persona que no tiene ninguna influencia directa dentro del Estado, sino una influencia indirecta, como veremos más adelante. Este proceso de participación ciudadana se puede dar de manera individual o grupal. Se puede hacer una persona o un grupo en totalidad. La forma básica de participación individual es el voto. Recuerden que el voto se supone que es secreto, que lo hace cada quien y se hace cada cierto tiempo con una regularidad estable. Pero pues también hay formas de participación ciudadana grupal. ¿Cuál se les ocurre que pueda ser grupal? ¿Algún ejemplo? ¿Ha habido, por Pues, ejemplo, cómo? Las protestas, profe, profe, ¿no? pues Sí. hay veces en los que como que las localidades, sí, no, sí, no sé cómo decirlo, hacen una reunión para discutir sobre lo que pasa en cada calle, ¿me entiendes? Como que cada... Sí, sí. Son especies de asambleas, sería el nombre que se le podría dar. Aunque en algunos lugares les dan nombres independientes, pero pues se le puede dar el nombre de asambleas. Esa es una forma de participación grupal. A un nivel, pues, micro, porque lo que es un nivel ya más sectorizado, más limitado. Una participación ciudadana grande, o mejor dicho, macro, pero pues ambas cuentan como participación ciudadana porque pues técnicamente lo son, es la que dijeron ahorita de las protestas. Esa es otra forma de participación ciudadana. Ya la próxima semana veremos formas de participación ciudadana que se dividen en, por ejemplo, tradicional y no tradicional, que la tradicional es el voto y es la que incentiva más que todo el Estado colombiano, el que la gente vote. Y no tradicional es, por ejemplo, la protesta ciudadana y otras. Por ejemplo, lo que se conoce como arte de protesta. Ya veremos, por ejemplo, casos importantes como lo que fue Botero o Gabriel García Márquez, con lo que se convirtió en mito realidad de la masacre de las bananeras. Eso yo se los explicaré un poco la próxima semana. Y por qué se le llama mito realidad. Pero también en el arte se puede ejercer participación ciudadana, pero se le llama no tradicional pues porque no es una forma que el Estado dinamice. No, el Estado no la, ¿cómo decirlo? No la impulsa, por así decirlo. Pero bueno, para comprender por qué es importante la participación ciudadana, debemos comprender en los conceptos que se encuentra enmarcada.
Actualmente la democracia se divide en dos tipos, lo que es la democracia representativa y lo que es la democracia participativa. Colombia en su mayoría es democracia representativa con ligeros toques de democracia participativa. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una y otra? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces les explico. La democracia representativa estipula que el pueblo elige a alguien para que lo represente y esa persona adquiere la autoridad y la independencia para establecer leyes y mantener el contexto legal. Es decir, en la democracia representativa el pueblo se encarga de escoger quién lo gobierna. Pero una vez en el gobierno tiene cierto grado de libertad, una libertad bastante amplia. Por eso Colombia es una democracia representativa, porque nosotros escogemos quién nos gobierna. Pero, por ejemplo, en las leyes, sí, hay formas de participación, pero esta participación es un tanto limitada. Se aprueba una ley y a veces ni siquiera nos enteramos y después nos venimos a enterar cuando, por ejemplo, se está desarrollando un proyecto o les ponen multas a las personas. Ahora, la democracia participativa estipula una participación directa de los ciudadanos. Entonces, la representativa es una participación indirecta, el voto y hasta ahí. La participativa sí ejerce una participación directa y esto establece que el pueblo tiene que tener un alto grado de participación en todas las decisiones de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno básicamente no puede aprobar ninguna ley sin ejercer primero el acto de comunicación y de participación. Aquí pasa lo contrario. Se hace la ley y todo lo que es comunicación es, por ejemplo, ya cuando la ley está establecida. Y ahí es cuando se le comienza a comunicar a las personas. En la democracia participativa, primero se le comunica al pueblo antes de aprobar o no aprobar una ley. Por eso, pues técnicamente la democracia participativa es más proactiva o mejor. El problema es que mantener la participación sigue siendo muy difícil. Por eso, en la participativa se suele escoger miembros que representen a la comunidad. Por ejemplo, a los estudiantes, que los estudiantes escojan miembros que los representen dentro de las estructuras del gobierno. Y así con cada uno de los elementos de la sociedad, campesinos, profesores, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con mucha mayor representatividad dentro de las estructuras de gobierno. ¿Listo? Bueno, chicos, chicas. Con la clase ya que ha ingresado la mayoría. Bueno, entonces, estábamos en que la democracia participativa establece una democracia directa, que las personas están más inmiscuidas en todo el proceso político, en la formación de leyes y otros elementos. En la representativa, el pueblo escoge y ya estos representantes escogidos son los que tienen la mayor posibilidad de decisión. Obviamente, como les digo, es mejor la participativa, pero pues Colombia es una democracia representativa con toques de democracia participativa. Tiene ligeros toques de la democracia participativa, pero sin serlo. Pero bueno, ahora, comprender la participación ciudadana, primero hay que comprender que la participación es voluntaria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que la participación sea voluntaria? ¿Qué se les ocurre? Que usted no nos tenga que estar obligando a participar, sino que nos nazca. Exactamente. Lo mismo pasa en el Estado colombiano. Así como deberían hacerles participar, en el Estado colombiano a uno le nace participar o no.
Según la democracia y según las leyes, nadie los puede obligar a participar en la política. Nadie puede obligarlos a participar y tampoco los pueden obligar a no participar. Obligar o prohibir la participación ciudadana es un crimen contra este derecho. Es algo que cada quien decide por su propia voluntad. No que el Estado colombiano le diga, por ejemplo, cosas como si no participa, entonces hay un impuesto de no participación. Eso es ir en contra del derecho de participación y es ir en contra de un derecho humano. Por lo tanto, podrían demandar al Estado si llega a recurrir a algo como eso, que es para incentivar que todo el mundo participe dentro del proceso político. No importa en lo absoluto. El Estado no puede hacer algo como obligar a las personas a participar. Cada quien decide si lo hace o no. Obligarlos a participar, por más que sea para promover la democracia y que el proceso político sea consciente, es un crimen. No importa si supuestamente es algo positivo, es un crimen porque es algo voluntario. Cada quien toma la decisión de manera individual. Entonces, si el Estado no puede obligar a las personas a participar, ¿qué es lo que tiene que hacer? La labor del Estado es simple y llanamente promover y garantizar los medios y los mecanismos que sean necesarios para que se ejerza este proceso de participación. ¿Qué significa esto? Pues que la obligación del Estado, en este caso la obligación del Estado colombiano, es garantizar las condiciones necesarias para que las personas que quieran puedan participar en el proceso político. Las que quieran. Se les dan las garantías de participación. Ya cada quien verá si las usa o no. Es, por ejemplo, la obligación del Estado colombiano de llamar a elecciones, de establecer los sitios donde se van a realizar dichas elecciones, de garantizar los medios como por ejemplo las papeletas de votación, las cajas de votación, el registro de los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Es la labor del Estado garantizar que esos medios y esos objetos se encuentren. Un caso, por ejemplo, fue el de, ¿cuándo fue que sacaron copias? Ya no me acuerdo. Creo que fue el del plebiscito por las leyes contra la corrupción. Esa fue una falencia del Estado colombiano contra el derecho de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque no imprimieron los suficientes volantes de votación, no imprimieron las suficientes papeletas de votación y a las personas les tocó recurrir a disque sacarles fotocopia como si fuera cualquier papel de papelería, como si no fuera la gran cosa ir y sacarle fotocopia. Sí, a una persona puede que le parezca que no es la gran cosa, pero considerando que era obligación del Estado colombiano, pues demuestra un claro proceso de ineficiencia. Ahora, la obligación del Estado es permitir que la población participe y darle los medios necesarios, incluso si dicha participación se opone al mismo gobierno o está en la contra o en su contra. Por ejemplo, garantizar que las protestas ciudadanas que se realizan en contra del gobierno se puedan ejercer. Obviamente esta cuestión aquí es complicada porque sí se permite, pero se pone en contraposición a otros derechos, como por ejemplo lo que llaman el derecho a la movilidad y el derecho al trabajo, el derecho a la educación, puesto que las protestas limitan un poco lo que la gente concibe como su normalidad o el estado de lo regular. Todo proceso político al fin y al cabo es complicado. Ya la próxima semana veremos ejemplos de formas de participación. Entonces ya podríamos comenzar a cuestionar las acciones del Estado, que tanto realmente permite la participación. Como les digo, la forma de participación que más promueve el Estado colombiano es el voto.
Las otras sí son vistas, bueno, hágalo, pero se le van a dar las garantías, pero por ejemplo, lo que pasa con los líderes sociales. Se supone que el Estado debe darle las garantías para que el líder social diga las cosas que opina, que defienda a su comunidad. Y el problema es que el Estado colombiano no da realmente esas garantías. Por ejemplo, no tiene un control de su territorio porque hay grupos criminales como lo que hoy llaman BACRIM o bandas criminales que en realidad son paramilitares que amenazan a los líderes sociales. El Estado colombiano para cumplir con su garantizar la participación ciudadana, ahí lo que debería hacer es eliminar esos grupos, sacarlos de la población y proteger a los líderes sociales. Después el Estado se excusa diciendo que los líderes no quieren la protección del Estado y todo eso. Pero pues es comprensible si conocen la historia colombiana. Recuerden, por ejemplo, que hoy se sabe que el grupo que le había dado el Estado a Jaime Garzón para que lo protegiera había sido comprado por los paramilitares precisamente para poder realizar el atentado en contra de Garzón. Es decir, es muy difícil confiar en la institución que se supone que te debe proteger cuando en la historia del país ha demostrado que son personas que vulneran también dichos derechos. Es por eso que muchos líderes sociales no recurren a las instituciones encargadas de su protección, porque realmente no saben si van a cumplir su labor de la manera adecuada. ¿Listo? Ahora, hay que comprender entonces que la participación es un derecho. Todos tenemos derechos a participar, pero no se limita a un derecho, sino que también es un deber. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el pueblo no vota? Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar cuando la mayoría de una población no vota? ¿Cómo así, profe, que no vota? O sea, ¿cómo? No entendí. Cuando no votan, por ejemplo, en las elecciones de presidencia, digamos que va y vota el 56% por un presidente y el otro, no sé, 44% nunca aparecieron, entonces nunca votaron. ¿Qué pasaría con ese presidente? Profe, ahí no es cuando cambian como de, o sea, que cambian como de candidatos, creo que, o no sé si es cuando Sí. se vota en blanco, no sé. Cuando es menos de la mitad, cuando es un porcentaje menor a la mitad de los posibles electores, es decir, cuando menos de la mitad registrada con la edad legal para votar, no vota, ahí se puede cambiar los que están postulándose. Y eso es un proceso de participación ciudadana porque sería una forma de protesta. Pero cuando vota por lo menos un porcentaje más o menos entre el 51% de la población posible para votar, ahí sí ya cuentan los registros. Entonces, si un presidente gana con el 56% de aprobación de los electores, pues técnicamente queda elegido. Pero bueno, usualmente ganan con un 40 y tanto de los electores, un 30. No me acuerdo muy bien con cuál porcentaje de los votos tiene que tener. El punto es que por lo menos tiene que tener como el 51 o 54% de la participación total. Es decir, que por lo menos 51% de las personas hayan votado, independientemente que hayan votado a favor o en contra del que ganó. Lo importante es que el 51 o 54% vote. Ahora, cuando una persona se niega a votar, pues es un tanto ridículo que después se ande quejando de lo que hace la persona elegida. Porque, pues, de haber votado, nunca hubiera, en teoría, no hubiera llegado al poder.
Obviamente, no votar también es técnicamente una forma de participación, porque usted decide no votar y esa es su participación, su posición política. Pero al no votar, usted está diciendo que aprueba sea lo que sea o que aprueba la decisión que hayan tomado las demás personas. Básicamente está diciendo eso. Y bueno, que después sale a decir que la democracia aquí no está garantizada, que el voto no se sabe si realmente se hace con las condiciones legales. Sí, pero entonces hay que comprender que no es solo el voto la única forma de participación ciudadana. Entonces, ¿por qué la participación ciudadana es un deber? Porque todos hacemos parte del mismo país. Todos hacemos parte de la misma ciudad y por lo tanto todos somos responsables de cómo se realice este proceso. Si las personas no exigen sus derechos, ¿qué creen que ocurra? ¿Qué será que hacen los gobernantes si las personas no dicen nada pese a lo que hagan? Digamos, pese a que vulneren un montón de derechos y la gente no hace nada. ¿Será que toman conciencia y deciden cambiar? Porque la gente nunca les dijo nada, nunca les opinó en su contra. Ellos hacen un proceso de autoconocimiento y un proceso moral y deciden cambiar por sí mismos. ¿Será que eso ocurre? ¿No? ¿No tienen fe? ¿No tienen fe en la autoconciencia y el autoproceso de juzgamiento? ¿No? Precisamente entonces para eso es vital la participación ciudadana, para evitar que personas se vayan más allá de la autoridad, es decir, evitar que personas crean que tienen poder absoluto. También para establecer un precedente, por ejemplo, si a un presidente se lo quita por una política, es poco probable que el siguiente presidente realice esa misma política, porque ya sabe lo que le va a terminar pasando. La participación ciudadana es, por lo tanto, una forma de control. Y por eso es un deber, porque todos los ciudadanos, al ser parte del mismo país, están obligados pues a garantizar en todo lo posible la democracia del país. Por lo tanto, esto es un derecho como un deber. ¿Listo? Bueno, ya la próxima semana veremos en detalle formas de participación ciudadana y mecanismos con los cuales las personas pueden ejercer estas formas de participación. Ahora, voy a pasar a explicar la actividad y después de eso llamo a lista y continuamos. Bueno, denme un segundo. Voy a explicar primero la actividad para las personas que no se encuentran en la clase. ¿Qué tienen que hacer? En mínimo media página van a investigar lo que es la democracia representativa y la democracia participativa. Que yo lo dije en la clase, lo dije de una forma general y somera, muy básica. Por lo tanto, tienen que explicar bien de manera detallada lo que es la democracia representativa y lo que es la democracia participativa. Además, deben establecer cuáles son las diferencias entre estos dos sistemas de gobierno. De nuevo, mínimo media página. En total sería una página completa para las personas que no están en la clase. Para las personas que sí se encuentran en la clase, la actividad es diferente. Como dice acá, van a editar una hoja, puede ser del mismo cuaderno y un esfero. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer un proceso de imaginación, por así decirlo. En esa hoja van a escribir una carta o una especie de propuesta, ya sea a discurso, carta u opinión, hacia las personas que van a vivir en el futuro. Es decir, hoy en día, hoy ustedes le van a escribir a los jóvenes que van a estar en grado noveno dentro de, digamos, que 10 años. ¿Listo? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a escribir, van a declarar qué es lo que piensan sobre el país hoy en día.
¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el país actualmente? No, que es un país muy bonito, que tiene mucha naturaleza, aunque quiero que se centren más en el tema político. ¿Listo? Pero sí, pueden decir que es muy bonito y que hay que cuidar la naturaleza. Sí, pueden decirlo, pero hay que centrarse en el tema político. ¿Qué es lo que sienten ustedes por el país? No, que ya estoy aburrido y no espero el día para ahorrar e irme a Estados Unidos. Pueden hacerlo, pueden hacerlo. Y muchas personas hoy en día quieren precisamente eso. Están soñando con el sueño americano de irse a Estados Unidos porque las películas nos mantienen eso, pero después llegan allá y o los discriminan o van a terminar haciendo daños o cuidando gente que no es suya. Lo triste que igual a esas personas que hacían años o cuidan hijos de estadounidenses, por lo menos ganan más que yo. Tristes historias de la realidad. Cosas que pasan en mi querida Colombia. Yo por lo menos sé que no me quiero ir porque creo que se puede mejorar el país y que desde afuera eso sí no se logra. Es decir, cuando una persona está en el extranjero, básicamente se le olvida lo que pasa acá. De vez en cuando sale a las marchas que hacen en el extranjero los colombianos porque ocurre algo en Colombia. Pero eso tiene muy poca representatividad en Colombia. Si quiere realmente cambiar el país, le toca hacerlo desde adentro, quedándose en la nación. Pero bueno, eso ya depende de ustedes. Ustedes van a decir qué es lo que sienten por el país y qué es lo que les recomendarían a esa población en el futuro, a esos que estén en el noveno dentro de 10 años. Les recomiendo empezar a ahorrar desde los 5 años para poder viajar a Estados Unidos porque los boletos de avión están muy caros. Técnicamente eso también cuenta. ¿Listo? Bueno,